Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Este evangelio que nos deja un poco desconcertados, porque el Señor explica dos parábolas. En primer lugar, aquella del grano que es plantado en la tierra y sin saber cómo, el que siembra, pues crece de día y de noche la semilla. Y en segundo lugar, la segunda parábola es la del grano de mostaza, que siendo la semilla más pequeña, pues después crece y se hace de los arbustos más grandes. Pero en cualquier caso, más que centrarnos en estas dos parábolas, la gran cuestión es que parece que el Señor dice que explica las cosas en parábolas para que queden clarísimas, para que sean como muy evidentes, es decir, como para que la gente pueda entender. Y sin embargo, después dice, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Entonces, aquí hay una especie de salto, hay algo que está como que no se comprende del todo. Porque por un lado dice que las parábolas son claras, es decir, lo hace para que la gente lo entienda, y sin embargo después dice que le tiene que explicar a los discípulos en privado las cosas. Y ciertamente hoy vivimos en un mundo donde quizás siempre ha sido así, pero donde pues creemos que somos buenos cristianos, incluso podemos conocer la palabra de Dios de memoria, podemos citar partes de la Escritura, especialmente de los Evangelios. Sin embargo, aquello que parece evidente a primera vista realmente tiene un trasfondo pues mucho más profundo, especialmente pues para la vida, ¿no? Para vivirlo, pues que no es nada sencillo llegar pues al interior, al fondo realmente del Evangelio, especialmente pues ponerlo en práctica. Y para eso necesitamos la vida sobrenatural, es decir, el influjo de la gracia, que Cristo actúe realmente en nuestra vida. Y para eso tenemos que ponernos una actitud de discípulo, que es lo que dice el Señor. Pero a los discípulos, es decir, que Cristo separa a los discípulos de los que no lo son. Por lo tanto, de algún modo sabe pues que habrá muchas personas que no se van a poner bajo el influjo auténtico de las enseñanzas del Señor. Habrá un seguimiento exterior de Cristo, habrá un cierto cumplimiento de preceptos, pero el Señor no alcanzará el corazón. Y la actitud necesaria o la disposición para que el Señor nos comunique interiormente su riqueza es la de ser sus discípulos, sus verdaderos seguidores, seguir los pasos del Señor, pero de verdad, de verdad. Porque desde el primer momento en el que el Señor llama a los primeros apóstoles, les dice, venid y veréis, venid y veréis, venid conmigo, yo os mostraré toda mi riqueza, pero tenéis que seguirme, tenéis que seguir mis pasos, tenéis que estar siempre a mi lado y yo os iré comunicando eso. Y eso se puede trasladar, para ponerlo en concreto, pues en que nosotros tenemos que ir creciendo en virtudes, en disposiciones, a través de la oración, evidentemente, a través de la caridad, del servicio, del cumplimiento de nuestro propio deber. Y pues poniendo la mirada en el Señor, pues nos ponemos a tiro, ponemos a disposición, intentando pues, hacer examen de conciencia, ir pues, mejorando en todo aquello que el Señor nos da a ver. Y ese es el modo de ser discípulos del Señor, el que le sigue, el que cumple sus mandamientos, que eso es lo que podemos hacer y quizá lo más evidente y que ya está significado, que el Señor ya ha dicho claramente que tenemos que hacer. Y después, si empezamos este discipulado y nos ponemos realmente en manos del Señor, Él nos comunica interiormente los secretos, podríamos decir, o la cuestión más de fondo, la riqueza que no está en la superficie del Evangelio. Por tanto, es como si hubiese unos ciertos planos en el Evangelio. Aquellos que pues, lo viven mínimamente, más o menos, superficialmente, pero es que el Señor no quiere eso para nosotros. Lo que quiere que seamos verdaderos discípulos. Y la clave de todo, como siempre, está en la cruz.
Porque quien quiera ser discípulo mío, dice el Señor, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz y me siga. Por lo tanto, si hay algo que hay que tener como muy presente siempre a la hora de intentar vivir el Evangelio, es mirar y contemplar la cruz. Esa quizás será la clave para que podamos ver el resto del Evangelio. ¿Por qué hay que perdonar? Mira la cruz. ¿Por qué hay que ser generoso? Mira la cruz. ¿Por qué hay que entregarse? Mira la cruz. ¿Por qué hay que ser bueno? Mira la cruz. Esta es la clave de todo, ¿no? La cruz es la respuesta a todas nuestras preguntas. El amor de Cristo crucificado por amor a nosotros, para salvarnos precisamente del pecado, de los engaños a los que tantas veces sucumbimos. Por eso pidámosle al Señor que seamos verdaderamente discípulos suyos, que nos pongamos en sintonía con Él, en concordia, en unión de corazones, para que así podamos vivir al unísono con Él y escuchar su voz que nos quiere hablar privadamente. Y para eso retirarnos, pues muchas veces a la oración, al silencio, para que allí el Señor pueda hablarnos privadamente, comunicarnos las riquezas de su intimidad, una verdadera intimidad con Él. Eso es lo que el Señor quiere. Pues pidámosle a la Virgen Santísima, ella que posee todas las riquezas del Señor, ella que vive, es la primera, podemos decir, discípula del Señor, la Virgen Santísima, a quien evidentemente el Señor le comunicaba pues privadamente toda su riqueza. Ella es nuestro modelo y el camino más seguro para llegar a Cristo. Pues a ella nos encomendamos, nos ponemos también en sus manos para que el Señor nos comunique toda su riqueza. Ese es el bien más grande que podemos poseer en esta tierra y del que gozaremos plenamente en el cielo.